Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones con relación al campo de la evaluación. Pienso que tenemos todavía un largo recorrido para hacer con respecto a mirar distinto la evaluación, que la pandemia de algún modo empujó, ¿no?, algunas prácticas diferentes o algunas miradas diferentes, pero creo que tenemos todavía un largo recorrido, que hemos hecho muchas innovaciones en el campo de la enseñanza y hay muchísimas experiencias, testimonios para compartir acerca de prácticas nuevas en el campo de la enseñanza, pero en el de evaluación todavía vamos atrás, ¿no? Seguimos innovando cuando enseñamos, pensando estrategias diferentes, pero todavía al momento de evaluar conservamos muchas prácticas de evaluación, bueno, que no acompañan estos nuevos modos de aprender y de enseñar, y entonces voy a compartir con ustedes algo de ese cambio de la mirada y voy a poner foco particularmente en lo que menos hemos abordado, que es la evaluación formativa, ¿no? Entonces ese va a ser un poquito el recorrido y después, por supuesto, podemos conversar cuando termine la presentación con todo gusto. Lo primero que quiero compartir es que cuando nosotros pensamos hoy en evaluar y nos preguntamos qué estamos evaluando, qué estamos mirando de un estudiante cuando lo evaluamos, y estamos mirando su capacidad o competencia no para repetir información, sino para usar esa información de manera flexible, para analizar un caso, para analizar un problema, para poder establecer relaciones entre diferentes ideas, para poder comparar. Es decir, estamos intentando que la evaluación deje de evaluar esos conocimientos que los estudiantes, de alguna manera, nosotros en el campo de la didáctica lo llamamos conocimientos declarativos, ¿no? Un estudiante declara saber que San Martín cruzó los Andes. Eso no significa que el estudiante comprende el sentido de lo que sucedió. Eso no significa que él pueda explicar el motivo, pueda explicar ventajas y desventajas, digamos, de haber hecho esa gesta, si lo que hizo San Martín fue a título individual, si fue líder o no fue líder, es decir, una cantidad de comprensiones que uno quisiera que tenga con respecto a cualquier temática, en lugar de declarar saber una cantidad de datos o de informaciones que además hoy las podemos encontrar tranquilamente buscando en Internet. Entonces, la mirada sobre la evaluación del estudiante no es sobre qué puede repetir o recordar, sino cómo puede usar esa información. Y eso, por supuesto, que nos cambia qué buscamos cuando buscamos evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Yo cuento muchas veces una escena que a mí, por supuesto, me ha resultado muy significativa. Cuando yo fui a hacer mis prácticas de enseñanza, yo estudiaba en el profesorado Joaquín B. González y fui a hacer mis prácticas, me tocó Historia de la Educación en la Normal 4. Y llegué temprano y entré a la sala de profesores y había un grupo de profesores preparando una prueba escrita. Y buscaban los datos, digamos, para hacer las preguntas en las notas al pie del libro de texto. ¿Por qué? Porque suponían que los estudiantes no leían las notas al pie, con lo cual la búsqueda era encontrar lo que el estudiante no sabe, no lo que el estudiante sabe. Y ese es un posicionamiento con respecto a la evaluación, y les digo que casi me hacen cambiar de carrera. Porque fue fuerte. Yo decía, yo no quiero esto, pero tampoco sabía muy bien qué otra cosa. Pero claramente la búsqueda, cuando uno después lee y busca fundamentaciones, es esa, la búsqueda orientada a encontrar lo que el estudiante no sabe. Nosotros hoy estamos parados en buscar lo que el estudiante sabe inicialmente, porque es pararse sobre la fortaleza. Y sobre eso yo puedo después, por supuesto, indagar
qué le falta, en qué deberíamos acompañarlo o ayudarlo para que siga avanzando, pero el punto de partida no es lo que no sabe, sino lo que sabe. Y ahí estamos entonces en esa lucha. También entendemos que desde esa perspectiva de identificar lo que el estudiante sabe, es que nosotros entendemos que la evaluación es una oportunidad para que un estudiante diga, mirá lo que aprendí, mirá lo que puedo hacer, mirá la capacidad que tengo para esto. Y que pueda decir, o pensar por lo menos, estoy orgulloso de esto, lo logré, yo pude, lo hice. Y eso es una oportunidad para que el estudiante lo haga. Y diría que el sueño, porque uno cuando trabaja con estos temas también mira horizontes, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿a dónde querríamos llegar en el campo de la evaluación? Bueno, a mí me encantaría que los estudiantes vengan y me digan, esta es una evidencia que muestra lo que yo aprendí, diseñada, elegida, pensada por el propio estudiante. Ustedes me dirán, bueno, es utópico, estamos lejos. Bueno, pero es un horizonte. Y ese horizonte nos ayuda para ver por dónde caminar, hacia dónde caminar, qué prácticas podemos favorecer para que esto suceda. Obviamente, pensado a lo largo de todos los niveles de escolaridad. No, esto no es algo individual de un docente, de una materia en particular, sino esto es un modo de pensar distinto el campo de la evaluación. Por supuesto que nosotros tenemos un sistema que pide calificaciones y no me olvido de eso, y lo que quiero es mostrar cómo es posible integrar, cómo es posible articular, porque no somos nosotros quienes definimos que hay nota o no hay nota, pero sí nosotros tenemos que dar cuenta de las calificaciones de un estudiante. Entonces, yo quiero mostrar aquí cómo se pueden articular las dos funciones de la evaluación, las dos funciones importantes de la evaluación. Una es la función formativa y otra es la función sumativa. Ambas necesarias en nuestro sistema educativo. La función formativa claramente lo que nos ayuda es a mostrar el proceso, a mostrar cuánto y cómo un estudiante avanza. Si a ustedes les sirve una imagen, es la imagen de una escalera, ¿no? Ayudar al estudiante a subir un escalón más, ayudar al estudiante a que no solamente haga ese proceso de subir un escalón más, sino que lo haga con clara conciencia de cómo lo está haciendo. Es decir, la evaluación formativa no solamente se pregunta por qué está aprendiendo, sino cómo está aprendiendo. Pero ese cómo no me alcanza a saberlo yo como docente. Necesito que el estudiante, cada vez con más conciencia metacognitiva, eso de aprender a aprender, pueda ir dándose cuenta cuáles son sus fortalezas como estudiante, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son las estrategias que a él le funcionan mejor y que no necesariamente son las mismas que la del compañero o compañera. Y eso es función formativa de la evaluación. Esa es la función que nosotros acompañamos fundamentalmente a través de prácticas de retroalimentación. Y nuestro punto allí, digamos, importante es cómo logramos ese recorrido, cómo logramos que el estudiante avance. Pero por el otro lado tenemos la evaluación sumativa. La evaluación sumativa no considera el recorrido, sino el punto de llegada. Y nosotros necesitamos ambos, necesitamos el recorrido y necesitamos el punto de llegada. Pero además la función sumativa tiene una particularidad que solo la tiene la sumativa porque es al final, que es la de integrar partes. Y yo no puedo integrar partes en la mitad porque todavía me falta la otra mitad. Entonces, si yo tomo estas dos funciones y digo, ahora tengo que poner nota. Entonces, fíjense lo que puedo hacer. Puedo establecer acuerdos, consensos en mi institución y decidir que la formativa, por ejemplo, para los estudiantes de primer año de la escuela secundaria, va a valer el 50% de la nota.
y la sumativa el otro 50, o el 40, o el 60, como ustedes quieran articular. Eso significa que cuando voy a poner una calificación, la formativa tiene un peso, y tiene un peso relevante, depende, ¿no?, en la escala esta de 10, donde yo haya decidido el peso. Obviamente no es lo mismo en segundo grado que en quinto año, no es lo mismo en un instituto de formación docente. O sea, en cada uno de los niveles uno puede establecer estas articulaciones entre la función formativa y la función sumativa. Por supuesto que en la formativa no se trabaja con calificaciones, o sea, yo no le enuncio al estudiante que vale 5 puntos. Lo que sí le digo al estudiante es que la formativa tiene peso para la sumativa. Y en el momento de llegar a la sumativa, por supuesto que voy a poder explicitar cómo pensé esa articulación. Y entonces uno diría, es bien distinto esto a decir, la formativa es importante, pero que igual lo que tiene peso es la prueba final de cuando termina la unidad o cuando termina el bimestre. Cambia fundamentalmente la mirada sobre la evaluación, que vieron, como yo siempre digo, tiene mala prensa cuando uno dice evaluación, alguna cara de sonrisa, jamás. Bueno, porque tiene todas asociaciones y connotaciones negativas. Y la verdad que no debiera ser así, pero venimos de la historia, ¿no? Hace muchos años, cuando yo estudiaba en el profesorado, nos dieron a leer un texto que se llama El examen, que es un texto, para los que son de mi generación, se acordarán de la editorial Capeluz. Y es un libro del 48, 49, donde un capítulo entero está dedicado, realmente no me acuerdo el autor, pero un capítulo entero está dedicado a contar qué le pasa a un señor que tiene que concursar, ¿no?, como profesor una materia, y el capítulo entero es el relato de lo que le pasa corporalmente, lo que transpira, que se descompone, que le duele la cabeza, o sea, un capítulo entero dedicado, uno diría casi, qué sé yo, a la tortura de presentarse en esa situación, ¿no? Y alguito de eso, vieron, cuando uno va a rendir un examen, cuando uno está en situación o de concurso, algo de esto todavía sigue pesando, más cuestiones del uso de la evaluación como poder, la evaluación para controlar la disciplina de los estudiantes, ¿no? Y la asociación en que decimos evaluación y decimos examen. Y uno diría, la calificación es una función de la evaluación, pero no es la única. Pero sí fue preponderante durante muchísimos años y queremos quitarle el reinado, si podemos. Entonces, voy a entrar en la evaluación formativa, que es lo que me interesa compartir con ustedes, y plantear primero que hay algunas condiciones que para que la evaluación formativa la podamos abordar en las aulas y, por supuesto, también en las escuelas, porque no es simplemente una cuestión técnica. La evaluación formativa tiene, uno diría, una cantidad de valores, una mirada bien diferente a la mirada sobre la calificación. Entonces necesitamos crear una cultura adentro del aula y adentro de la institución, una cultura en principio, digamos, de promover aprendizaje colaborativo. Las prácticas de evaluación formativa son prácticas de trabajo entre pares, de retroalimentación entre pares, de autoevaluación. Entonces, para poder utilizar esas prácticas, si yo tengo un grupo que fundamentalmente es competitivo y no colaborativo, es muy difícil trabajar con prácticas entre pares. Entonces necesito crear una cultura de aprendizaje colaborativo, necesito crear una cultura de respeto por las distintas ideas que tienen los estudiantes, por ejemplo, cuando resuelven un problema, y que esas ideas sean respetadas, escuchadas, entendiendo que hay distintas maneras, por ejemplo, de abordar un problema, de generar espacios y tiempos para que los estudiantes puedan reflexionar sobre
el cómo están aprendiendo. Actividades. Después les voy a mostrar algunas herramientas para que los estudiantes puedan reflexionar acerca de cómo están aprendiendo. Y eso requiere tiempo y espacio en una clase, en una materia, en un grado. Por supuesto, prácticas de autonomía. Una de las cosas, les diría que con mayor, más lo podemos observar, y si acá seguramente hay maestras de primaria, muchas veces lo aprendí de ellas, que me dicen, nosotros tenemos alumnos seño dependientes, ¿vieron? Puedo, ¿no? Pero no es solamente de la primaria. Yo tengo alumnos en la universidad que me dicen, profe, ¿esto entra para el parcial? ¿Hay que leerlo? Y ese es un ejemplo de seño dependencia, pero de grande, no de seño de primaria. Uno diría, ¿por qué preguntan si esto tienen que leerlo o no para el examen? ¿No? Preguntas como, ¿voy bien? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Y uno diría, estaría bueno que puedas mirar lo que estás haciendo con una lista de criterios, ¿no? Y puedas decir, me parece que no, o me parece que sí. Y en todo caso la consulta no sea si va bien o no va bien, sino una pregunta específica. No sé cómo resolver esto, o me quedé trabado acá, o me doy cuenta que por acá no lo voy a poder resolver. Y eso implica formar un estudiante más autónomo, con capacidad de decidir, de mirar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, como ya sabemos, muy cambiante, que lo que nosotros estamos formando hoy a nuestros estudiantes no sabemos si lo van a necesitar así mañana, ya no decimos dentro de 10 años, ¿no? Un poco la pandemia nos mostró bastante de todo eso. Por supuesto, un clima y una cultura de confianza para que un estudiante pueda decir, me equivoqué, no sé cómo hacer esto, necesito ayuda. Y no ser burlado, no ser identificado como, bueno, vos nunca entendés entonces, ¿no? Bueno, y todo eso implica un trabajo que primero uno diría, tengo que chequear si estas condiciones las tengo en mi aula para poder entonces trabajar con la evaluación formativa. Por supuesto, de un altísimo protagonismo del estudiante, y ahora en unos minutitos me confunde, les puedo asegurar que estoy todo el tiempo pensando que tengo que tocar ahí, pero no, allá. Entonces, esta evaluación formativa, ¿dónde nosotros la podemos ver? En el aula. O sea, el lugar por excelencia donde funciona la evaluación formativa es en el aula. Hasta tal punto que hoy toda la investigación que hay en el campo de la evaluación tiene ahora una rama que se llama evaluación en el aula. ¿Está bien? Es decir, ya no es más, hablamos de evaluación y hablamos de calificaciones y de pruebas estandarizadas. Hay uno diría, capítulo que se desprende del campo de la investigación y evaluación, que es evaluación en el aula. La evaluación en el aula, para muchísimos autores, trabaja fundamentalmente con 3 preguntas que ustedes las tienen allí. ¿Hacia dónde voy? Quiere decir que yo tengo que tener claro qué tengo que aprender como estudiante. Tenga 6 años, tenga 12, tenga 18, tengo que saber lo que uno puede decir, cuáles son los objetivos que tengo que lograr en un lenguaje, por supuesto, que yo pueda como estudiante entender. Un poco la idea es para no caminar a ciegas y para no ser tan dependiente, ¿vieron? Uno le dice, bueno, hoy vamos a aprender esto, los chicos aprenden, mañana vamos a aprender esto, vamos. Pero uno debiera saber como estudiante cuál es el camino. ¿Vamos a Mar del Plata o vamos a Chascomús? ¿O vamos a San Luis? ¿A dónde vamos? ¿No? ¿A dónde tenemos que llegar? Una segunda pregunta es ¿cómo voy? No solamente cómo hago para llegar hasta ahí, sino además cómo me está yendo. ¿Tengo que cambiar de ruta? ¿No es por ahí? ¿Necesito parar a tomar un café porque hace muchas horas que manejo? No, puedo seguir. Y por supuesto, hacia dónde sigo quiere decir, una vez que llegué, ¿qué más? ¿Qué viene después? ¿Cómo sigo avanzando? Entonces eso significa, fíjense, varias acciones. Uno, pensar
en la evaluación formativa articulando con los objetivos de aprendizaje. Quiere decir, no solamente tengo que saber a dónde tengo que llegar, sino tengo que tener criterios que me permitan entender si voy bien o no voy bien. Algunos autores dicen que la ausencia de criterios para los estudiantes es como caminar a ciegas por el aula, ¿no? Y no saber, no solamente a dónde tengo que ir, sino si voy bien. Y entonces preguntamos, profe, ¿voy bien? Si me dice que sí, me quedo tranquila, pero no tengo la menor idea de por qué voy bien o no. Pero me lo dijo la profe. Y eso significa que apruebo. O zafo, depende del lenguaje. Sí, claramente. La segunda idea, bueno, es qué evidencias de aprendizaje nosotros vamos a recoger. Los estudiantes hacen muchas tareas. Nosotros les proponemos ejercicios, actividades. No todas se tienen que convertir en evidencias de aprendizaje. Primero porque no tendríamos tiempo material de revisar, corregir todo, analizar e interpretar, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos que tener criterio para elegir buenas evidencias de aprendizaje que muestren cómo los estudiantes están avanzando, qué están logrando. Por supuesto, ofrecer retroalimentación, que les decía que es como el corazón de la evaluación formativa. Por eso hay muchos recursos para trabajar hoy con retroalimentación, porque la investigación nos muestra que una buena retroalimentación impacta en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Y no es menor. Una retroalimentación que dice, por ejemplo, tenés que completar el trabajo, no es una buena retroalimentación, porque no me da ninguna pista de cómo hacerlo. Y yo diría, si lo hubiera sabido ya lo hubiera completado. Pero con esta retroalimentación que me das, tenés que completar el trabajo, no puedo hacer nada. Entonces, no es cualquier retroalimentación. Es una retroalimentación que me tiene que ayudar a mí a avanzar, a llegar a proponerme un ejemplo, a proponerme una sugerencia específica y también ayudarme a valorar aquello que está bien. Es muy común una retroalimentación que dice, muy bueno tu trabajo, feliz de la vida. No tengo la menor idea por qué está bueno. ¿Qué es lo que hice bien? Y la retroalimentación debería ayudarme a identificar, por ejemplo, una fortaleza de mi trabajo para que yo aprenda que eso que hice, por ejemplo, que resumí muy bien o que busqué fuentes de información válidas y confiables, lo hice pero no sé que lo hice. Entonces la retroalimentación que me devuelve algo de lo que yo hice bien, me genera una pregunta para que siga pensando o me hace una sugerencia, uno diría que cambia el sentido de la retroalimentación. Entonces, ¿cuáles son las tres ideas centrales hoy que estamos tratando de indagar y profundizar para llevar adelante la evaluación formativa? Son estas tres. Voy ahora a abrir cada una de ellas y después les voy a mostrar algunos instrumentos. La primera, que es la participación activa de los estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje y evaluación, con esta idea de estudiante protagonista, que es mucho más que un estudiante activo. Un estudiante activo le doy una actividad y la hace. Un estudiante protagonista es un estudiante que se involucra, que ofrece ideas, sugerencias, que propone, que pregunta. Y ese estudiante protagonista, ¿por qué? Entonces resulta muy importante porque necesitamos que se apropie de su proceso de aprendizaje, pero también de su proceso de evaluación. Nosotros venimos de un mundo, digamos, de bastante ajenidad del estudiante con sus prácticas de evaluación. Cuando uno le pregunta a un estudiante, por ejemplo, en un examen, ¿por qué se sacó un 4? El estudiante dice, me puso un 4. Yo estaba sentadita acá y me vino el 4. Yo no tengo nada que ver con ese 4. Al revés, si se saca un 8, la menor idea de por qué, pero estoy feliz porque aprobé. ¿Está bien? Y realmente sucede eso, ¿no? No es, entonces,
nosotros queremos que salga de esa ajenidad y que salga también de buscar lo que se llaman atribuciones a causas externas. ¿Por qué te sacaste un 4? Además de que no sé, yo estaba sentada ahí, me tocó el tema más difícil. Tuve mala suerte. Todas causas que conmigo nada que ver. Al revés, te sacaste un 8, tuve suerte. De los dos temas, el más fácil. No, es que me puse la camiseta que uso siempre que me da suerte, ¿no? Todo eso es atribución externa. Todo eso es yo no tengo que ver con mi proceso de evaluación. El único que tiene que ver con mi proceso de evaluación es el profesor, el maestro, la maestra. Y eso no conduce a desarrollar estas habilidades metacognitivas del aprender a aprender. Y eso no me ubica a mí en un estudiante que se apropia no solo de su aprendizaje, sino también de su evaluación. Por supuesto, como todas estas cosas que estoy diciendo, en proceso de tiempo, en todos los niveles de escolaridad, esto no es para un grado, para una maestra, para una materia, sino esto es para todos los niveles de escolaridad, por supuesto, en sus distintas modalidades. La segunda idea tiene que ver con mostrar el pensamiento de los estudiantes, ¿sí? Mostrar el pensamiento quiere decir mostrar cómo el estudiante, ayudar a visibilizar cómo el estudiante aprende. ¿Qué habilidades o capacidades pone en juego? Muchas veces el estudiante hace una actividad y uno no tiene muy claro si puso en juego su capacidad de comparar, de analizar, de sintetizar, ¿no? Y tampoco el estudiante sabe qué puso en juego. Respondió y responde y vieron un combo, donde no es ni análisis, ni síntesis, ni comparación, ¿no? Y por las dudas un poco más, porque si no me fue muy bien, tal vez compenso con la segunda oración lo que me faltó en la primera, ¿no? Con bastante poca claridad en términos de qué estoy haciendo, qué estoy poniendo en juego, cómo estoy pensando lo que estoy pensando. Entonces, nosotros tenemos que generar oportunidades usando recursos para que el estudiante visibilice, lo que los expertos llaman hacer visible el aprendizaje, ¿no? Que es como si uno, en lugar de tener la cabeza así opaca, la tuviera abierta y uno podría ver qué hace nuestra cabeza cuando lee un texto, qué hace nuestra cabeza cuando escribimos un resumen, qué hace nuestra cabeza cuando tenemos que completar o resolver un problema. ¿Por qué? Y otra vez viene el horizonte, porque queremos llegar a lograr lo que se llama un estudiante autorregulado, que es la máxima aspiración del aprendizaje, un estudiante autorregulado. ¿Qué es un estudiante autorregulado? Por ejemplo, un estudiante que se da cuenta que leyó el texto una vez, no lo entendió y se propone volver a leerlo. El no autorregulado lee el texto, espera que venga la profesora y le diga no entendiste nada, ahora volvé a leer el texto. ¿Está bien? Esa idea de autorregulación implica también un estudiante que es capaz de planificar, donde uno le propone, por ejemplo, un proyecto para investigar y el estudiante puede planificar en tiempo, en recursos, en estrategias, cómo va a llevar adelante esa tarea individual o colaborativamente, cómo darse cuenta que por ahí no va, por ese camino que eligió, que tiene que cambiar, o cómo darse cuenta a quién y cuándo y cómo pedir ayuda. Todo eso forma parte de los procesos de autorregulación absolutamente vinculados con la autonomía, como les mostraba hace un ratito. Y lo tercero tiene que ver con el tipo de rutinas que se establecen en las aulas. El tipo de rutinas, el tipo de prácticas, ¿no? Que se establecen en el aula. Porque no es lo mismo hacer una pregunta y inmediatamente pedir respuesta. ¿Y qué sucede cuando uno hace una pregunta y pide respuesta inmediata? Hay 2 o 3 que son los que contestan, ¿no? Los que más rápido responden. Y los estudiantes aprenden entonces 2 cosas en esa rutina. Que cuando yo pregunto, no hay tiempo para pensar. Hay que buscar la respuesta muy rápido.
Y la segunda es que solo acepto respuestas correctas. Entonces, como yo ni soy rápida, ni tengo la respuesta correcta, no respondo. ¿Qué distinto hay si trabajamos con la idea de tiempo de espera? Hago una pregunta, tienen 5 minutos para pensar la respuesta individualmente. Después tienen 2 minutos para conversarla con el compañero que tienen al lado. Y recién en el tercer momento la vamos a compartir. Eso genera una rutina totalmente diferente, donde favorezco el desarrollo de las ideas de cada uno de los participantes, no solamente los que contestan más rápido. Les digo a los estudiantes que cuando yo hago una pregunta para pensar, les doy tiempo para pensar, porque si no, no es una pregunta para pensar, es una pregunta para invocar si es correcta o no es correcta la respuesta. Bueno, muchas de las rutinas que nosotros hacemos en las aulas dan pie a construir un espacio de evaluación formativa o no. ¿Está bien? Y eso con las prácticas cotidianas. El otro ejemplo es la puesta en común. ¿Vieron? La puesta en común es como maravillosa, porque los dividimos en grupos, cada grupo cuenta las conclusiones que sacó, con lo cual cuando habla el grupo 1 lo escuchamos, cuando habla el 2, cuando habla el 5, nadie. Con lo cual de puesta en común tiene poco. Pero además, ¿vieron? Cuando termina toda esa puesta en común, yo digo, perfecto, muy bien, ahora les doy la frase final, que es la que cierra con un moño todo eso que ustedes propusieron. Entonces digo, ¿esa es la puesta en común? ¿O la puesta en común tiene otro sentido? Y entonces depende del sentido que yo le otorgue a la puesta en común, vuelve a ser rutina para ustedes aprender. Bueno, la puesta en común no es te cuento un resumen y nadie escucha. La puesta en común no es que la última palabra la tengo yo. La puesta en común, por ejemplo, puede ser, habla un grupo, el segundo grupo tiene que sumar algo, no puede repetir. El tercer grupo tiene que sumar algo o tomar algo del primer grupo y sumarlo a lo suyo. O sea, hay distintas rutinas que yo puedo hacer frente a la misma situación. Compartir resultados, formular preguntas, pidiendo respuestas, pidiendo a los estudiantes que formulen preguntas en lugar de respuestas. Bueno, esas rutinas que las hacemos todos nosotros diariamente en las aulas favorecen, depende cuál de ellas yo lleve a cabo, instalar esa cultura de evaluación formativa en las aulas. Nada de esto se puede hacer si no se comparten, transparentan o construyen con los estudiantes los criterios de evaluación. No puedo avanzar en la evaluación formativa si los estudiantes no saben qué voy a mirar de sus aprendizajes. Y no alcanza con que se los leo el primer día de clases, ¿vieron? Porque lo que se lee el primer día de clases en general entra por acá y a los 2 minutos salió. Trabajar con criterios significa que los estudiantes tienen que apropiarse de los criterios. Entonces hay un montón de recursos que podemos usar. Podemos compartir con los estudiantes, por ejemplo, guardarnos trabajos de años anteriores, del año anterior, sin nombre, por supuesto, y una primera actividad es les damos 3 o 4 de esos trabajos del año pasado y les pedimos que los ordenen del mejor al peor y que digan por qué ese es el mejor y por qué. Cuando están haciendo eso, están dando criterios con los nombres, con las palabras de ellos. ¿Está bien? Ese es un ejercicio. Segundo ejercicio, comparto con ellos, supónganse, una lista de criterios a través de una lista de cotejo o de una rúbrica y les digo, evalúen ahora esos trabajos con esta lista de criterios. Ahí vieron que son más implacables, no perdonan nada. Tercero, hagan ustedes ahora una actividad y antes de entregármela, revísenla en función de esta lista de criterios. Son 3 ejemplos de cómo enseño a trabajar con criterios, pero para que los estudiantes se apropien de esos criterios y entonces dejo de ser yo la única que le digo esto está bien, esto está mal y contribuyo
a procesos de autoevaluación, por supuesto, y de trabajo entre pares. Ejemplo de un plan de evaluación formativa. Fíjense, si yo estoy trabajando, voy a empezar un proyecto o voy a empezar una unidad didáctica o una secuencia, lo que fuere. Entonces, fíjense, antes de comenzar puedo establecer como prácticas rutinarias un diario de preguntas, armar una especie de lluvia de ideas con todas las preguntas a partir del tema que propongo, el proyecto, la pregunta potente que voy a proponer. Comparto inicialmente la rúbrica o la lista de cotejo con los criterios que vamos a usar para evaluar ese proyecto. Todo eso se hace antes de empezar a trabajar con el proyecto. En la mitad va a haber observaciones mías como docente, voy a registrar cosas del proceso que están haciendo. Los chicos van a trabajar con listas de cotejo autoevaluándose individual o grupalmente. Voy a favorecer prácticas de retroalimentación, que un grupo le muestre a otro hasta dónde avanzó o qué es lo que viene logrando hasta ahora y viceversa. Y por supuesto voy a retroalimentar a cada grupo o a cada estudiante para ver cómo logro que avance un poco más. Y al final, por supuesto, vamos a volver a usar esas rúbricas que vinieron usando. Vamos a volver a revisar esas preguntas que fueron de inicio del proyecto, de la unidad, y por supuesto va a haber un nuevo capítulo de retroalimentación en función de lo logrado. Con esto les quiero mostrar que cuando nosotros planificamos, hacemos una planificación de lo que vamos a enseñar, vieron que la columna flaquita, flaquita, flaquita es la de evaluación. Dice prueba escrita, trabajo práctico, se acabó. Debiera tener muchas de estas cosas, debiera tener los criterios de evaluación, debiera tener los instrumentos que vamos a usar, debieran tener los momentos que vamos a retroalimentar y cómo lo vamos a hacer, con qué estrategias. Todo eso debería engordar la columna de evaluación en el campo de la planificación. En este modo de pensar la evaluación, vieron que no estamos hablando de prueba escrita. Estamos hablando de modos diferentes en que los chicos muestren, chicos, adolescentes, muestren lo que aprenden. Y entonces pueden mostrarlo a través de productos o pueden mostrarlo a través de desempeños. Solo modo de ejemplo, fíjense, productos, obviamente una maqueta, un modelo, una crítica de libro, un video, una wiki, artículos para revistas, bueno, todo eso como ejemplos de productos. Como ejemplos de desempeños, juego de roles, juicios, debates, un alumno enseñando a otro a usar una aplicación nueva del celular, ¿no? O sea, la tarea de enseñanza como un desempeño, obviamente mostrar a través de una obra musical, del uso del laboratorio. Estamos hablando de lo que llamamos instrumentos alternativos de evaluación, que salen de la prueba de lápiz y papel o de la prueba oral, ¿no? No para decir que no hay que usar más de pruebas escritas, sino para pensar que hay otras maneras también de mostrar los aprendizajes bastante más amigables para los estudiantes que la famosa prueba escrita con 5 preguntas o un multiple choice para responder. Y eso tiene que ver con la idea de evaluación auténtica, que en lugar de pedirle que repita una definición de memoria de algo, le pido, por ejemplo, que mire un video y trate de ver qué conceptos de los que estuvimos trabajando puede identificar en ese video. Y eso es un aprendizaje más profundo. No es aprendizaje como Perkins lo llama frágil, aprendido, aprobado y olvidado, ¿no? Sino que nos llena a cada uno de los estudiantes de capacidades para seguir aprendiendo y obviamente comprender qué es lo que están aprendiendo. Algunos instrumentos que les quiero mostrar. Fíjense, este es un instrumento de autoevaluación. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos, pero ustedes sobre estos pueden recrear, pueden cambiar la pregunta que está por otra pregunta, pueden construir uno con los estudiantes, ¿no? Pero solo
para ver algunos ejemplos. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué voy a hacer la próxima vez? No puedo responder nada de esto si no conozco los criterios de evaluación. Porque ¿qué voy a decir? ¿Qué estoy haciendo bien? Todo. O nada. No me sirve como ejercicio de autoevaluación. Si están los criterios, entonces miro los criterios y digo qué es lo que estoy haciendo bien o mal en función de esos criterios. Una lista de cotejo con algunas afirmaciones, fíjense, en este caso además con la frecuencia, pero tengo una columna para retroalimentar al estudiante en función de algo que haya respondido, que haya marcado en la lista de cotejo. Cuestionario. ¿Cuál fue tu parte favorita de este trabajo que hiciste y por qué? ¿Cuál fue tu parte menos favorita y por qué? Si pudieras volver a hacer esta tarea, ¿qué harías de manera diferente o por qué? También podemos reemplazarla por explicarle a un compañero que no vino hoy a clase, cómo lo harías. Y esa última, este ejemplo que está ahí, la que yo acabo de contarles, es un ejemplo de pregunta metacognitiva, que es para ayudarlo a pensar cómo hizo él la tarea que hizo. ¿Qué aprendí? Elegí algo que pensás que aprendiste muy bien en matemática, busca un ejemplo. Segundo, ¿cómo sabes que lo aprendiste? Pregunta metacognitiva. Porque si no dicen, aprendí ecuaciones. Ok, ¿cómo sabes que las aprendiste? La tercera, explicárselo a un compañero y podés escribir, grabar un audio, un tutorial, lo que quiera que pueda mostrar eso. Para chicos más chiquitos, usando la idea del semáforo, esta es una práctica muy linda. Por ejemplo, los chicos están sentados en sus bancos haciendo una tarea que nosotros les proponemos y les pedimos siempre que tengan un vaso con 4 palitos de colores. Uno naranja, uno rojo, uno verde, uno amarillo. Y les pedimos que mientras están haciendo la tarea, pongan el palito que mejor representa eso que está ahí. Entiendo bien y no tengo dudas y puedo ayudar a otro. Entiendo bien y no tengo dudas. Tengo dudas, pero puedo seguir trabajando. Y el rojo, necesito ayuda, no puedo seguir trabajando hasta resolver las dudas. Fíjense que eso es para los chicos, pero también para mí. Yo soy la maestra, voy a ir primero a los que tienen palito rojo. Voy a pedirle a los que pusieron el palito verde que ayuden a alguien de palito amarillo, rojo o naranja. Pero después de hacer esta práctica, hacemos una ronda de conversaciones, porque lo que yo quiero es que si ellos se dieron cuenta de para qué sirve esto. ¿Y por qué pusieron? A lo mejor uno puso verde y no entendió nada. Con lo cual, claro, sí pasa, porque le gusta el color verde y pone el palito verde. ¿Por qué pusiste el verde? Contanos, ¿qué es lo que estuviste haciendo bien? Bueno, ese también es una práctica metacognitiva, además de ir aprendiendo a evaluarse. Protocolos para dar feedback, seguramente los conocen, los venimos trabajando hace mucho tiempo, los usamos mucho con profes de secundario que tienen muchos estudiantes, con profes de superior que tienen muchos estudiantes. Nosotros, por ejemplo, con mi equipo en pandemia, con muchos estudiantes, grabamos en WhatsApp este protocolo, porque escribir nos llevaba más tiempo. Entonces grabamos. Seguir haciendo algo que el estudiante hizo en su trabajo y está bien. Empezar a hacer algo que todavía no hace y que estaría bueno que empiece a hacer y revisar algo que no está bien y hay que mejorarlo. Protocolo focalizado, puntual, no una narrativa de todo lo que hizo en el trabajo, porque no siempre disponemos de tiempo para hacer eso, aunque nos gustaría hacerlo. Entonces, los protocolos nos ayudan para ofrecer retroalimentación bien focalizado. Este es un ejemplo, fíjense que hay acá algunas afirmaciones, pero les pedimos que además de marcar cuál de estas afirmaciones el estudiante está haciendo, le podemos pedir que de 2 o 3 nos muestre evidencias. Porque yo puedo decir, puedo encontrar varias maneras de hacer la tarea. Mostrame en la tarea que hiciste cuáles son las distintas maneras que encontraste. Porque lo que no quiero es que estos instrumentos se conviertan en te los hago.
te completo el cuestionario y cumplí. No tiene ningún sentido. En pandemia, algunos profesores de secundaria me decían que cuando los estudiantes completan los de autoevaluación, mienten. Bueno, ¿por qué mienten? Porque ponen, no tuve ningún problema, no tuve ninguna dificultad, entendí todo. Y el profesor me decía, pero yo sé que no, que tuvo dificultades. Entonces digo, bueno, entendamos en todo caso por qué mienten. Porque uno piensa que si contesta que se confundió, que se equivocó, ¿qué le pasa a uno como estudiante? Te bajan la nota. Y es lógico que piensen de esa manera. Entonces, desprender, sacar la nota de estos modos de autoevaluarse lleva tiempo. Es muy probable que haya que hacer muchísimas veces el ejercicio de autoevaluación para que los estudiantes se den cuenta que nosotros no le estamos bajando nota, que no estamos calificando, que estamos usando esa información para ofrecerles retroalimentación, que estamos usando esa información para que mejoren sus aprendizajes. Entonces, no es que mienten, sino siguen la lógica que vienen siguiendo de toda su escolaridad. Estas son, como les decía antes, cuando retroalimentamos, podemos ofrecer preguntas, podemos proponer que revisen algo específico, siempre tenemos que valorar alguna fortaleza, hacer sugerencias bien concretas, orientar, modelar, mostrarle cómo yo lo resuelvo para que ellos lo puedan resolver, y todo con la intención de ayudar a darse cuenta. Este protocolo lo hacemos para también desarrollar habilidades metacognitivas. Si yo tengo, supónganse, este grupo de 3 estudiantes que hicieron un trabajo y yo escribí 3 retroalimentaciones. Les propongo que se junten y yo devuelvo las 3 retroalimentaciones, pero no digo de quién es cada uno. Con lo cual tienen que leer los 3 trabajos, tienen que leer las 3 retroalimentaciones y aprender a entender qué se retroalimenta a qué, ¿no? Porque queremos que también ellos sean retroalimentadores de sus pares. Bueno, solo a modo de ejemplos, compartir las rúbricas, ustedes las conocen, entiendo a esta altura, este es un pedacito de una rúbrica, pero la rúbrica tiene arriba siempre el objetivo de aprendizaje que tienen que lograr, tiene abajo espacio para que el profesor retroalimente, pero también para que haya comentarios de los estudiantes con respecto a la rúbrica. Por supuesto también los portafolios, ¿no? Esas colecciones de trabajo súper interesantes porque muestran proceso. Los portafolios no tienen que ser abultados. Algunos dicen, no, un portafolio tiene que tener 100 páginas. No, puede tener un maravilloso portafolio con 5 entradas. 5, no 100. Y preguntarle a los estudiantes, pedirle, por ejemplo, que la segunda entrada que ponen en el portafolio tiene que ser una entrada que mejore la primera y explicar por qué. Y la tercera mejora la segunda y explicar por qué. Y la cuarta, ¿no? Y ese es un maravilloso portafolio. Voy terminando diciéndoles que las características con las que miramos la evaluación formativa, primero, la transparencia. La evaluación formativa permite transparentar, permite que los estudiantes entiendan qué y para qué y cómo se los está evaluando. Tiene que ser coherente con las formas de enseñar. Si yo soy un docente que solo trabajo con la clase expositiva, es muy difícil trabajar con la evaluación formativa. Favorecedora de estudiantes, como veníamos diciendo, protagonistas y autónomos. Continua, nosotros estamos todo el tiempo evaluando a los estudiantes, no calificando, pero sí evaluando para saber dónde están y cómo hacerlos avanzar. Y orientadora, porque no es decirle tenés que mejorar, como les decía antes, sino ayudarlo con orientaciones y pistas acerca de cómo mejorar.